Buen día, mi nombre es Juan Sebastián González Usaque. El día de hoy les hablaré acerca del capítulo 5, Rentabilidades desiguales, del libro Fundamentos de la Economía de Mercado, donde nos dice que las rentas diferenciales surgen de precios paramétricos o competitivos. Estos precios paramétricos se dan cuando la racionalidad, la información y la fluidez operan de una forma tan plena que impiden al vendedor fijar o alterar el precio. Es decir, que éste tiene que acomodarse a los precios fijados por el mercado. Las tasas de ganancia pueden diferir aún con el mercado en equilibrio. ¿Cuándo se da esto? El mercado determina un precio idéntico para todas las unidades, el cual es igual al costo unitario del productor con los peores recursos más su ganancia normal sobre la inversión. Esto nos dice que el productor con mejores o con mayores recursos, su costo unitario va a ser el mismo que el de un productor menor. Es decir, que para este su ganancia va a ser mayor. Así surgen las tasas diferentes de rentabilidad bajo condiciones de un equilibrio con plena competencia. La misma competencia transforma estas ganancias extra en rentas diferenciales. Las rentas monopolísticas surgen de precios no paramétricos. Los vendedores dejan de ser simples tomadores de precios y dentro de ciertos límites pueden implementar estrategias efectivas. La implementación de estas estrategias se facilita cuando la oferta de una mercancía se concentra en unos pocos productores de gran tamaño. Los precios no paramétricos son posibles cuando falla la fluidez. Algunos de esos factores son el tamaño, ya que el tamaño puede generar monopolios llamados naturales cuando crea desventajas críticas sobre los costos, mercadeo, investigación y recursos sobre otras empresas más pequeñas. Exclusividades legales, algunas como las licencias y prohibiciones. El poder monopolístico sobre los precios es limitado y relativo. La capacidad para fijar estos precios en forma estratégica está limitada por los siguientes factores. Son cinco. La primera, elasticidad de la demanda. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se alcanzan ciertos niveles de ventas, un aumento en este precio podría, en vez de aumentar sus ingresos, disminuirlos. Los sustitutos. Nos dice que los bienes tienen sustitutos próximos o lejanos. Es decir, que todo bien puede ser sustituido por otro. Las economías de escala. Nos dice que el costo por unidad de casi la mayoría de productos es menor mientras más masiva sea su producción. ¿Okay? Tenemos la competencia potencial. Esta nos dice que al tener un monopolio ya establecido, tienes ventajas que desmotivan a otros competidores. Pero si las ganancias de este producto es muy bueno, pues estos competidores van a tender a realizar este producto. La distribución del ingreso. La totalidad de los ingresos de un monopolio se verá reflejado y se verá distribuido en los salarios de todos los trabajadores, los impuestos que pagan y las ganancias. Y estas a la vez sobre todas las empresas que ellas tienen. Los grados de monopolio redefinen la competencia. El ejercicio del poder monopolístico genera diferencias en las tasas de ganancias, pero estas diferencias se enfrentan a un valor límite que no se puede exceder. Se puede definir el grado de monopolio como la diferencia entre la tasa de ganancia de equilibrio y del peor productor en una actividad y la tasa ordinaria del beneficio. Se nos da esta fórmula, grado de monopolio, se da así. Entonces nos queda que si el precio de X, o sea, PX, arroja una tasa de ganancia superior a la ganancia, a la tasa ordinaria de beneficio, ¿sí? Más MX, entonces para otros inversionistas se hace más rentable y hace la producción de X. Por lo tanto, su oferta aumentará mientras que el precio y la ganancia y la tasa de ganancia van a disminuir. Por el contrario, si este precio de X arroja una tasa de ganancia inferior, entonces los capitales pues van a ser invertidos en otra actividad, reduciendo la oferta, por lo cual aumentarían su precio y su ganancia. Se darían los tres siguientes casos. Entonces, si nos dicen que la tasa de ganancia es menor, entonces la tasa de ganancia a menor de que esto va a tender a aumentar. Si esta tasa de ganancia es mayor a, a la tasa ordinaria de beneficio más MX, va a tender a disminuir su tasa de ganancia. Y si esta es igual,
entonces estarán en equilibrio. Para lo siguiente tenemos esta tabla, esta gráfica que nos muestran en el libro. Entonces, ¿qué tenemos? Esta línea es la línea de gravedad, ¿ok? Y estos son los casos que se nos van a dar y pues van a aumentar o van a disminuir según los casos que se den. Entonces, si la tasa de ganancia es mayor a esto, va a tender a disminuir hasta su punto de equilibrio, donde son igualdades. Y lo opuesto pasa si esta tasa de ganancias es menor, va a tender a subir y estar en equilibrio, aumentar o disminuir. Aquí se dan los tres casos. Precios de equilibrio en la competencia monopolista. Se tiene que todos los precios es igual al costo más la ganancia por unidad. Entonces, los precios es el costo más la ganancia por unidad, pues ya sea para el producto X o producto Y. En la competencia en equilibrio perfecta nos dice que las ganancias para las dos son iguales. Pero en la competencia monopolista nos dice que la tasa de ganancia, como anteriormente ya lo hemos dicho, la tasa ordinaria más m de x igual para una empresa, sea para x o sea para y, donde el precio de x es igual a su costo más la tasa ordinaria más m de x más nuevamente su costo. Entonces se nos dan dos, teniendo esta fórmula, se nos pueden dar tanto en x como en y. Se definen nuevamente estos dos términos y nos deja es la siguiente fórmula. Entonces nos dice que los precios relativos de equilibrio están dados por el precio de x sobre el precio de y. Esto debe ser igual al costo sobre costo de lo siguiente. ¿Okay? Entonces se nos dan igualmente tres casos. Entonces, si el precio de x por el precio de y es mayor a esto, entonces este precio de X y precio de Y van a disminuir. ¿Por qué? Pues porque todos van a tender a estar acá. Todos van a tender a tener estos precios. Los productores van a tender a estar allá. Lo opuesto pasaría si este es menor a ese, entonces va a comenzar a aumentar. Tanto sus precios como sus costos. Y si estos dos son iguales, entonces pues se tiene un equilibrio. Lo tenemos en la gráfica donde nuevamente tenemos la línea de gravedad dado Cx, Cy sobre Cy, ¿sí? Y en función de los precios de X sobre el precio de Y. Entonces teníamos donde si este es mayor, va a tender a disminuir hasta llegar a un punto o estar en tendencia de equilibrio donde vaya aumentando o vaya disminuyendo, sea el caso. En este caso vaya disminuyendo, estos serían los equilibrios en estos casos, y aquí es cuando está menor y comienza a subir. Entonces, ¿qué nos dice esta fórmula anteriormente? Nos dice que aquí el comportamiento sería una competencia, es una particularidad de una competencia perfecta. ¿Okay? Porque donde este valor va a tomar el valor de 1. ¿Sí? Pero si este valor fuera, aquí lo representamos, si este valor, este es el anterior gráfica tenemos que tener, pero si este valor fuera diferente a 1, si no ahora fuera 1.2, ¿qué quiere decir? Que este vendría siendo el grado de monopolio en el mercado. Esto es lo que no, pero va a tener una similitud al igual que una competencia perfecta. Pero esto se da si el poder monopolístico se reparte de forma homogénea, es decir, si todos los grados, fueran el mismo. La teoría de juegos y el oligopolio. Es una formalización matemática con el objetivo de explicar y predecir resultados con bases en las estrategias de los individuos. En el campo de las interacciones sociales constituye, por lo tanto, una propuesta de investigación enorme en términos de detalle, recursos y eventuales aplicaciones. Se dan los teoremas de equilibrios y estrategias constituían un foco de investigación. Estas aplicaciones que se daban en economía todavía no involucraban las interacciones con mayor complejidad social. Estrategias dominantes. En este caso tenemos vamos a tomar el ejemplo de dos cervecerías y para cada una ya se le va a dar dos estrategias. Para la cervecería 1, A y B, y cervecería 2, C y D, donde el primer número, es decir, estos, sería indica el beneficio para uno.
para la cervecería 1 y estos, el segundo, para la cervecería 2. Entonces, ¿cuál dominaría acá? Entonces, se nos dice que para la cervecería 2, la que mejor le beneficia es la estrategia de, ya que puede ser, ya que su beneficio es 6 u 8. ¿Sí? Pero entonces, ¿cuál de las dos dominaría en este caso? Sea de A o de B. Pues en este caso sería de B, puesto que las ganancias para la cervecería 1 sería 4, que vendría siendo mayor a la que se da en A, que es 12. Entonces se da una estrategia de B. Una solución podría ser encontrada mediante la eliminación iterativa de las estrategias estrictamente dominadas. Equilibrio de Nash. Con frecuencia los juegos carecen de estrategias estrictamente dominantes y el método de eliminación descrito resulta inaplicable. Para ello existe un procedimiento más general con las siguientes características. Son 4 características. La primera, cada jugador maximiza su utilidad sujeto a la restricción que un máximo simultáneo para uno de los demás. Aquí entonces ya nos están hablando de utilidad. Cuando se alcanzan tales máximos compatibles simultáneos para todos los jugadores, ninguno de ellos se encuentra incentivos para desviarse de la situación alcanzada, es decir, que están cómodos y entonces no van a tender a desviarse. Tales máximos constituyen por lo tanto un equilibrio recíproco, simultáneo y autorregulado. Pues les venía diciendo, en el proceso no se consideran impactos sobre utilidades de parte ajenas a los jugadores, ni objetivos distintos de los máximos individuales, ni coaliciones. Estas últimas son estudiadas ya por otra clase de juegos llamados cooperativos. Para explicar esto vamos a tomar la siguiente. Entonces para la utilidad 1 vamos a darla en función de X, utilidad 2 vamos a darla en función de Y utilidad 3 vamos a darla en función de Z. Tenemos estas funciones. ¿Qué hacemos? Para maximizar vamos a derivar. ¿Cómo se deriva? Entonces tenemos, aquí vamos a derivar en utilidad 1 en función de X. ¿Ok? Entonces, en vez de, al derivar, entonces tenemos que esta x, pues al derivarla desaparece, ya que es 1, que nos quedaría 4z, menos 4yx, de donde se sale ese 4yx, pues x tiene un exponente de 2, se multiplica por 2, entonces menos 4, y al quedar quedaría la x solita. Entonces nos da menos 4xy, y lo mismo para las otras x, para la utilidad 2 y la utilidad 3. Esos son los resultados. Despejando queda. Entonces, ¿qué realizamos? Entonces vamos a despejar esta función y lo mismo se realizan para las otras. Entonces tenemos que en función de z. Entonces este menos 4x menos 4yx pasa al otro lado a sumar, nos queda 4yx y este 4 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces nos queda z es igual a 4, perdón, 4yx sobre 4. Eso nos da 1. Entonces nos da z igual a x de 1. Z igual a yx. ¿Ok? Lo mismo se hace para los otros dos. Entonces ya teniendo estas tres ecuaciones comenzamos a reemplazar los valores. En la primera se obtiene de que z es igual a elevado a la 2 es igual a 1. ¿Por qué? Porque nos dicen que reemplazando en la tercera ecuación aquí reemplazamos z igual a yx. Entonces yx equivale a z. Entonces en vez de estas yx colocamos z. Entonces quedaría z por z, z a la 2. Nos da 1, donde pues z es igual a 1. Con este mismo resultado de la segunda ecuación nos queda x es igual a 2 menos y. ¿Por qué? Porque esta z ya tiene un valor que es 1. Pasamos al otro lado a restar. Quedaría quedaría 3 menos 2, 3 menos 1 nos queda 2. Y esta y pasa al otro lado a restar. Nos queda x igual a menos 2y. En la primera ecuación reemplazamos este mismo valor y nos da así. 2 menos y es igual a 1. ¿Okay? Porque z es 1, el y que lo representamos y la x que nos da 2 menos y, es decir, que y elevado a la 2 es igual a 1, por lo tanto y es igual a 1 y también para x. Entonces nos da que los valores x, y y z, los dos equivalen a 1. Esto constituye el equilibrio de Nash. Los equilibrios encontrados son máximos si la producción toma valores positivos, es decir, que si al momento de derivar toma valores positivos, se da el equilibrio. Entonces, si estos valores se maximizan en vez de minimizar, las derivadas de segundo orden deben ser negativas. Entonces, para comprobarlo, las derivadas de segundo orden nos van a dar negativas. ¿Okay? Hay juegos sin equilibrio de Nash y otros en los cuales existen múltiples equilibrios. Vamos a hablar del duopolio de Coronado, donde nos dice que el precio es 20 menos
Q, que es la producción de esto, entonces, donde la producción es igual a la producción del primero más la producción del segundo. Vamos a ver, costos por unidad de producto. Entonces el costo por unidad de 1 es igual a 5 y el costo de 2 es igual a 6. Vamos a tener la siguiente función, la ganancia es igual al precio más la producción menos el costo por la producción. Reemplazamos estos valores y nos va a dar como fin, operamos acá y nos va a dar este resultado. 15, 15 la producción menos producción 1 elevado a la 2, la producción 1 por la producción 2. Lo mismo para tanto para 1 como para 2. Se deriva para maximizar. Ya teniendo ese valor comenzamos a derivar. Anteriormente como lo dijimos, entonces en esta vamos a tomar la deriva las ganancias por la producción. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Donde veamos producción vamos a derivar para obtener las ganancias. Y nos da lo siguiente. Tanto para la ganancia 1 como para la ganancia 2. Teniendo estos dos resultados con dos incógnitas, entonces queda como resultado lo resolvemos y queda como resultado que la producción de 1 son 16 tercios y la del segundo es 3 tercios. Por lo tanto, se comprueba que las ganancias son máximas para los valores, es decir, se ha encontrado un equilibrio de Nash, ¿okay? ya que estos valores son positivos. Ahora procedemos a realizar ya teniendo estos valores, pues ya podemos resolverlo. Entonces, teníamos que era la producción del primero más el segundo, entonces 16 tercios más 3 tercios es igual a 29 tercios. Ya teniendo ese valor, lo reemplazamos en la siguiente fórmula, siguiente ecuación. Entonces, tenemos el precio es igual a 20 menos este valor que ya lo tenemos, es decir, 20 menos 29 tercios, y esto el precio del mercado. Entonces, por ende, el mercado determinaría que el precio es igual a 31 tercios. Eso sería todo. Muchas gracias.